Muy buenas. ¿Qué os parece? No está mal, ¿eh? Un poco digamos, el marco que hemos creado hoy para hablar de bioclimatismo, ¿no? Y nos centramos primero en una especie de marco de inspiración, ¿verdad? Aquí podemos evocar un poco el urbanismo de la Ilustración, esa especie de juego de perspectivas en ciudades como París, ¿no? Donde los grandes monumentos, en función de donde esté el observador, parece que están dispuestos, se alinean siempre, ¿no? Es impresionante, ¿no? Tenemos aquí dos monumentos bastante simbólicos de la ciudad, de distintas épocas muy distintas. El primero es el obelisco del templo de Luxor en Egipto, templo de Ramsés II, y el monumento que está más alejado no tiene ningún tipo de... no necesita presentarse, ¿verdad? Vamos a quedarnos con el que está más próximo a nosotros, con el obelisco de Luxor, porque digamos que vamos a hacer un viaje a la antigüedad, ¿verdad? Porque quizás sea interesante aprovechar otra de las circunstancias de este vídeo, que es el tiempo que hace. No vamos a hablar del clima, que es esa especie de tendencia, ¿verdad? Tendencia a lo largo de las eras, sino que nos vamos a centrar en esta especie de clima circunstancial o el tiempo que acaece cada día, ¿verdad? Ahora en estos momentos pues está lloviznando, que es algo bastante corriente en primavera, ¿no? Aquí en París. Y claro, nos hemos olvidado un poco de esto, sobre todo a partir de la Ilustración, pero durante la mayor parte de nuestra historia hemos necesitado tener en cuenta los elementos, el tiempo que hace en este preciso momento, para sobrevivir, subsistir, incluso florecer, ¿verdad? Estamos hablando del sol, del viento, de la fuerza del agua, ¿verdad? Y esta especie de... estos elementos los hemos utilizado con técnicas que se fueron mejorando, pues para hacer distintos... para cumplir con distintos objetivos, desde moler grano a viajar más rápido, a hacer la guerra, ¿verdad? Incluso crear, que aquí viene la temática de hoy, crear sistemas bioclimáticos, ¿no? O realmente establecer mecanismos que nos permitan vivir mejor en situaciones difíciles, o que al menos requieren repensar, digamos, nuestra manera de vivir, ¿no? Entonces, el objetivo de este vídeo va a ser invitar a una reflexión sobre cómo los sistemas bioclimáticos del pasado pueden inspirarnos para quizá crear mejores sistemas en el futuro, ¿verdad? Y si hablamos de Luxor, de uno de los dos obeliscos de la puerta de Luxor, del templo de Luxor de Ramsés II, tenemos que remontarnos al siglo XIX, cuando el Pachá de la entonces provincia del Imperio Otomano de Egipto regala, por una serie de carambolas geopolíticas, este monumento, uno de los dos obeliscos que flanqueaban la puerta del templo, al gobierno francés. Por circunstancias, el obelisco llega en la década de 1830 a Francia, y entonces rey Louis Philippe de Orleans, Louis Philippe, decide colocarlo en la Plaza de la Concordia. Bueno, en este vídeo no vamos a hablar de esta especie de geopolítica de los monumentos, o incluso de la polémica existente con monumentos como algunos fragmentos del Partenón, o incluso el obelisco.
que son demandados, ¿no? por los lugares de origen, ¿verdad? Lo que sí que podemos establecer es una especie de portal hacia, no la época de Ramsés II, pero sí un momento posterior, más o menos en la región, ¿no? Estamos hablando de Alejandría en el siglo I después de Cristo. Alejandría, esa gran ciudad cosmopolita que floreció realmente con el Egipto tolemaico, que había sucedido al Egipto de los faraones. Y esta especie de mundo helenístico en Egipto, o de mundos realmente sincrético, de cultura que había tomado técnicas y conocimientos del mundo egipcio, pero también del creciente fértil de Babilonia y del Imperio Romano. Estamos hablando del siglo I después de Cristo, cuando Egipto era una provincia romana. En este caldo de cultivo, en Alejandría, surge un inventor, el primer gran inventor, el gran inventor de la antigüedad, Herón de Alejandría. Herón era realmente una especie de Thomas Edison del siglo I después de Cristo, una persona que le gustaba teorizar a partir del ensayo y error, de la prueba de conjeturas, testear, probar, y lo que funciona hay que mejorarlo, lo que no funciona es descartado, probando hipótesis para mejorarlas, etc., ¿no? Esta especie de avance socrático, ¿no? de técnicas, ¿no? Y Herón, bueno, se puede establecer, o al menos Herón habló, o se atribuyen a Herón distintos experimentos exitosos, como por ejemplo la primera máquina de vapor, o el primer sistema en el que un recipiente, digamos, cerrado con agua que es llevada a evolución hace mover un sistema de engranajes. Entonces, máquina de vapor, pero también sistemas neumáticos, por ejemplo, para mover mastodontes como, quién sabe, un obelisco, etcétera, ¿no? Recordemos que en la antigüedad se hicieron grandes obras, básicamente a partir de sistemas de tracción con la fuerza animal, humana, y con el ingenio, a partir de complejos sistemas de cuerdas y de poleas, pero también sistemas de neumáticos. A Herón también se le atribuyen los primeros sistemas neumáticos realmente a gran escala. Pero nos vamos a quedar con digamos, la invención que hace de Herón realmente uno de los padres del bioclimatismo, ¿no? Si podemos hablar de algo así, ¿no? Herón, claro, situado entre las culturas del creciente fértil, o sea, Egipto y Mesopotamia, la romana y helenística, está claro que el influjo de culturas como la persa también era algo que estaba próximo a sus técnicas. Herón describe y prueba molinos con eje vertical. Nosotros estamos acostumbrados en Europa a imaginar los molinos de viento siempre de una manera. Los de Don Quijote. O sea, un molino con un eje horizontal del cual cuelgan las aspas frente al viento. El viento tiene que venir de frente para que las aspas se muevan. Bien, el molino de Herón, que precede a este diseño, es quizás superior. ¿Por qué? Porque es un eje vertical. Entonces, alrededor, en forma de cilindro, existe una especie de sistema de aspas o unas velas verticales que se moverán cuando el viento viene por distintos lugares. No hace falta que venga solo de frente, puede venir por cualquier lugar. Es como una especie de vela de barco. Entonces, si tienes la suficiente picardía como para alinear el velamen de un modo, es muy fácil que a través de la fricción el barco pueda tomar la fuerza suficiente. Estos molinos de eje vertical son incluso superiores porque el viento podía llegar desde cualquier lugar, ¿no? Estos diseños, los primeros diseños que se conocen o de los que contamos con vestigios, incluso en buen estado, se denominan panémonas y se cree que existieron no solo en Persia, que es donde todavía perviven algunos de los modelos, pero también en China.
en Extremo Oriente, ¿verdad? Las panémonas, lo interesante de estos sistemas es que al poder funcionar incluso con una brisa, con vientos como el que hacen en estos momentos, como podéis observar en mi pelo, realmente se pueden crear mecanismos realmente funcionales, que tienen una especie de duración en el tiempo, no son muy intermitentes, que recordemos es uno de los grandes problemas de la energía eólica en estos momentos, ¿no? ¿Para qué se utilizaban estos molinos de eje vertical o panémonas? Tenemos vestigios en muy buen estado en estos momentos todavía, entonces no hace falta que nos lo imaginemos porque estos vestigios existen. En Irán, por ejemplo, en la ciudad ancestral antigua de Nashtifan, en el este del país, muy cerca de Afganistán, esta población cuenta con el esquema que muchas ciudades de la conocida como Ruta de la Seda habrían tenido en el pasado, ¿verdad? Estamos hablando de esas ciudades básicamente construidas con tierra, con ladrillo cocido y con agua, ¿verdad? Esta especie de estas ciudades de zonas muy áridas y desérticas con clima extremo tenían que no solo protegerse de las invasiones, sino también tenían que protegerse de los elementos y crear un microclima que fuera habitable y floreciente, ¿verdad? Bien, las panémonas ayudaban. ¿Cómo? Existían muros, o incluso en ocasiones murallas, en las que se disponían estas panémonas expuestas al viento, ¿verdad? Y su movimiento hacía, por ejemplo, moler el grano, o sea, las panémonas ayudaban, tenían un sentido económico esencial y alimentario, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también se cree que estaban conectados, por ejemplo, a bombas de agua. Y aquí volvemos al bioclimatismo, ¿verdad? Porque estas ciudades necesitaban mantener una temperatura, como decíamos, habitable o incluso agradable. ¿Y cómo lo conseguían? Bueno, había una serie de cisternas situadas de manera estratégica por la ciudad. A través del bombeo de agua y la gravedad, ¿verdad? Y a través de canales subterráneos, este agua se distribuía por toda la ciudad. Y se renovaba gracias a, por ejemplo, a las lluvias torrenciales. Y este agua se conectaba con otros sistemas, por ejemplo, captadores de viento. Volvemos un poco a la estructura vertical. Los captadores de viento eran edificios con unas torres y unos orificios cuya parte superior tenía unos orificios por donde entraba el aire. Por un lado, recordemos, el aire cuando es un poco más fresco pesa más, por tanto tiende a caer, el aire más caliente tiende a ascender. Bueno, pues imaginemos, entra el aire, desciende, acordémonos de los canales de agua subterránea, los canales, digamos, refrescan este aire que acaba de entrar y el aire caliente sale del edificio. Bueno, ya tenemos aquí la conexión de las bombas de agua de las panémonas con los canales de las cisternas subterráneas que van por la ciudad, con los captadores de viento. Hay un elemento más, y este elemento está relacionado con diseños tan importantes o tan icónicos como el botijo. Bueno, ya sabéis que el botijo es un mecanismo que funciona por evaporación. Acaba de salir el sol, como podéis observar. El botijo, que es un recipiente permeable al estar hecho de terracota, ¿verdad? La diferencia térmica entre el agua del interior y el ambiente del exterior y la permeabilidad, la porosidad del material mantiene el agua fresca, ¿verdad? Bueno, pues
este sistema de evaporación, de climatización por evaporación, también lo tenían en cuenta estas ciudades de Asia Central para crear esta especie de microclima agradable, ¿verdad? Entonces, la porosidad de los materiales y la combinación del agua con el calor hacía que la evaporación, estamos hablando de un clima seco, hiciera bajar también la temperatura. Y el elemento final, las plantas, los jardines interiores y la huerta, porque había que comer, no solo el tema ornamental, pero también el tema alimentario, hacían que incluso esta especie de microclima creara un ecosistema, ¿verdad? Entonces, no hace falta irse muy lejos. Por ejemplo, si nos vamos a la Alhambra de Granada, digamos, en los patios interiores de la Alhambra de Granada podemos observar un poco la cristalización de todos estos conocimientos ancestrales del mundo antiguo en una única localización, ¿no? Si nos fuéramos al mundo helenístico, recordemos que incluso antes de la época clásica los griegos se expandieron, como antes lo habían hecho los fenicios, por todo el Mediterráneo, llegaron incluso al Mediterráneo occidental. Una de las colonias fundadas en el siglo VI, emplazamientos comerciales en el Mediterráneo occidental, Ampurias, provincia de Girona, en Cataluña, en España. Ampurias era una colonia que tuvo que florecer, o que floreció durante un tiempo, pese a una serie de retos que eran difíciles realmente de solventar, porque estamos hablando de un emplazamiento rodeado de tribus ibéricas muy hostiles, existe documentación, ¿no? Y un único riachuelo intermitente, lo que decimos en Cataluña, una riera, para toda la población, para avituallarse de agua, imprescindible para la supervivencia. ¿Qué hicieron los griegos de Ampurias? Bueno, captar el agua de lluvia. Existen en Ampurias unas cisternas de terracota que no solo captaban el agua de lluvia, sino que ese agua de lluvia lo tenían que convertir en agua de boca, agua potable para beber. Bien, esas cisternas tenían sistemas, tenían tenían piedras en el interior, bueno, primero piedras, luego una piedra un poco más porosa volcánica y luego tierras, para filtrar el agua de manera natural, absolutamente económica, reparable si algo ocurre. Entonces el agua de la lluvia se filtraba y se utilizaba para beber. Esto es Ampurias, a partir del siglo VI a.C., ¿verdad? Bueno, realmente creemos que todos los sistemas de los que hemos comentado, Nastifan en Irán, el patio de los jardines interiores de la Alhambra de Granada, o incluso el sistema para beber agua potable, para crear agua potable a partir del agua de lluvia de Ampurias, todos estos sistemas creemos que no tienen nada que enseñarnos en la actualidad. Pensémoslo dos veces. Yo creo que quizá sea una primera aproximación, un primer vídeo de lo que vamos a seguir explorando, ¿no? Esta va a ser una de las temáticas, si os parece, de los próximos tiempos. Espero que os haya gustado. Vamos a ver qué es lo que da el tema en los comentarios y vamos a ver cómo vemos los vídeos sobre sostenibilidad de cara al futuro. Bueno, gracias a Alex Props por el tema gráfico. Saludos.